Dios los bendiga. Hoy continuamos con el interesantísimo tema del Apocalipsis. Ya vamos por el capítulo 17. Los que han estado siguiendo la serie, los felicito. He tenido reportes de personas que me comentan, me hacen preguntas. Algunos ponen otra posición y yo la acepto, porque en el Apocalipsis es un libro de difícil interpretación y no solamente tiene una. Así que vamos hacia adelante. Así que si usted está ahí, quédese, porque hoy vamos a hablar sobre la gran ramera, sobre la bestia escarlata o Babilonia la grande. Así que prepara tu corazón, porque comenzamos. Amén. Bien, dijimos que estamos en el capítulo 17 y comienza el versículo 1 diciendo: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome. Primero, hermanos, cuando habla de ángeles, la palabra ángel significa mensajero. O sea que estos son mensajeros de Dios. Vienen con mensajes positivos o negativos dependiendo de las circunstancias, pero ellos obedecen la voz del Todopoderoso. Y uno de los 7 ángeles, dice que tenía las 7 copas, habló conmigo diciendo. Otra cosa que hacen los ángeles: pueden hablar con las personas. Hemos visto casos en la Biblia sobre ángeles que han hablado con Jacob, con Abraham, con María. Así que ellos tienen ese permiso de hablar. Dicen nada más lo que vienen a decir, no hay más comentarios, pero su mensaje lo dan. Y le dice a Juan: ven acá y te mostraré la sentencia sobre la gran ramera. Hoy vamos a hablar sobre ese tema tan escarboso, pero que es bíblico y tenemos que afrontarlo. La gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, como les digo, los ángeles traen mensajes, sean positivos o negativos. Fíjense que en el capítulo 21 de Apocalipsis, los mismos ángeles, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, también con Juan, diciéndome: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, mire qué interesante. Así como describe a la gran ramera en la parte negativa de este mensaje, también acá habla sobre la esposa del Cordero. Y la pregunta es: ¿quiénes forman parte de la esposa del Cordero? Eso lo vamos a ver en capítulos posteriores. Por el momento estamos con el capítulo 17, versículo 1, donde habla sobre esta gran ramera y dice que está sentada sobre muchas aguas. Acuérdense que la misma palabra se interpreta por sí sola. Así que preguntémosle a la palabra qué significa muchas aguas, porque dice que está sentada sobre muchas aguas. Dice en el mismo capítulo, por versículo 15, me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, aquí está la explicación, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, cuando la Biblia habla sobre aguas, se está hablando sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que esta gran ramera está sentada sobre el mundo entero, sobre muchos. Hay pocas excepciones que no tienen esta religión, ahorita vamos a hablar cuál es, pero sobre muchas aguas sí está sentada. Y entonces dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Mire que esta tiene una astucia. Ella se va a la cabeza de los países, a la cabeza de los dirigentes, y trata con ellos. Entonces, los primeros culpables sobre este juicio es, por supuesto, la gran ramera, pero también los reyes de la tierra, los dirigentes, los presidentes. Ahorita vamos a ver cómo los presidentes van y se reportan con esta institución. ¿Por qué? Porque hay un poder ahí detrás del trono. Y lamentablemente los moradores de la tierra se embriagan con el vino de su fornicación. Ellos hacen los contactos, específicamente contactos financieros, el que cuando el
papa visita a uno de los países, es un gran negocio para el país. Todo el país se para, periodistas y toda la gente está atento. ¿Por qué? Porque hay poder. Y entonces él trata con los reyes, pero los moradores de la tierra son los que se embriagan con el vino de su fornicación. Ahorita vamos a explicar qué significa vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Interesante, porque el mismo Jesús también dice que fue llevado por el espíritu al desierto. El desierto como que es un lugar neutral, ¿no? Como que es un lugar que no está en la población, ni tampoco está en otra dimensión, sino que es un lugar donde se pueden manifestar tanto Dios como el enemigo. Y aquí vemos que Juan es llevado por el Espíritu al desierto y vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Aquí estamos hablando de un ente poderoso, se llama bestia escarlata. Le pone escarlata. No es el dragón el que está acá, es un enunciado de este dragón, y esta es una bestia escarlata. Escarlata, ya vamos a ver qué significa, y es un color que es importante para este capítulo. Y dice que esta bestia está llena de nombres de blasfemia. Wow, llena de nombres de blasfemia. Esta institución se identifica por eso, por blasfemar. En capítulos anteriores explicamos qué es blasfemia. Y a Jesús lo criticaron. Le decía, oye, tú hablas blasfemia porque te haces pasar por Dios. En el caso de Jesús estaban equivocados, pero si se hace pasar por Dios, se cree el Paracleto, el representante del Espíritu Santo aquí en la tierra, y le decían a Jesús, si te dejas adorar, y este hombre también se deja adorar. Entonces esas son las dos grandes blasfemias que esta institución tiene. Y entonces esta bestia escarlata llena de nombres de blasfemia dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Como dijimos, la misma palabra va a interpretar la palabra, así que preguntémosle a la Biblia qué son las 7 cabezas. En el versículo 9 de este mismo capítulo, dice esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces ya nos da una ubicación geográfica de dónde está. Ahora, yo les voy a hacer una aclaración. Estamos enfocándonos en una institución que está en todo el mundo, pero no necesariamente tiene que ser la única. Cuando se habla sobre la madre de las instituciones, la madre de las rameras, está hablando de que hay una institución fuerte, pero hay muchas dogmas, muchas doctrinas, muchas sectas que están con ella. Entonces, no vamos a decir que es la única, pero sí la que está identificando la Biblia en este momento. Dice que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces yo busqué en el internet cuál es la ciudad de los 7 montes, la ciudad de las 7 colinas, y la primera opción que sale es Roma. Roma como esta institución. Aquí tenemos un mapa donde están las 7 colinas con sus nombres, y ya sabemos que esta representa a Roma. Mire que Roma está representada como por ruinas a medio construir ya, pero sí sabemos que está hablando de Roma como la ciudad. Acuérdense que Roma viene desde mucho antes. Antes de Jesús ya el imperio romano ya estaba. Pero ahorita no estamos hablando del imperio romano, sino de la secuela que ha dejado esta plataforma que dejó espiritual sobre la ciudad de las 7 colinas. Entonces, algunos me han dicho que no, que un sacerdote dijo que no, que se estaba refiriendo a Jerusalén. Jerusalén no está rodeada sobre 7 colinas. Otro evangelista, disertador muy respetado, dice que es Siria.
Siria, esta ciudad. Con todo respeto, difiero porque busqué en Siria a ver si estaba rodeada sobre montañas y montes y no lo es. Así que la más acertada, la más aceptada por los exégetas es que se refiere a Roma. Acuérdense, los que son católicos que están escuchando esto, no estamos hablando de ustedes como miembros, como congregantes, estamos hablando de la institución y de los cabecillas de esta institución, y para ellos es el juicio. Dice el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Ya aquí no solamente nos da una ubicación geográfica, sino que también nos dice una seña importante para este juicio que estamos haciendo, para esta investigación que estamos haciendo. ¿Cuál es la institución que se viste de púrpura y escarlata? ¿Verdad? Porque aquí nos dicen los dos colores que es representada. Y dice que además de vestirse de púrpura y escarlata, se adorna de mucho oro, de muchas piedras preciosas y de perlas. Entonces, lleguemos hasta ahí para que pongamos unas fotografías sobre instituciones religiosas que se visten de púrpura y escarlata. El rojo y el morado, tal vez, no sé cuál es el color que identifique más el escarlata, son los colores que identifican a esta mujer, ¿verdad? Entonces, con respeto a los católicos, no los estamos criticando, no estoy diciendo que solamente nosotros tenemos la verdad y que solamente nosotros somos los buenos y ustedes los malos. No, aquí la Biblia es la que está dando especificaciones sobre quién es esta mujer que se sienta sobre esta bestia. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro. Otra identificación acertadísima. Un cáliz de oro y tiene ciertas características. ¿Cuál es la institución que se viste, que se representa siempre con un cáliz? Cáliz significa una copa de oro y de perlas preciosas. Ya hemos visto que sí, que la única que siempre levanta una copa, todos los papas anteriores están levantando esta copa y está llena de abominaciones, de inmundicia y de fornicación. ¡Wow! 3 elementos bien negativos. Abominación, en un lenguaje nuestro, abominación es lo más desechable, lo más feo, lo más guácatela. Eso es abominación. Cuando la Biblia habla sobre abominación, es algo que hace vomitar al Señor, algo que desprecia y está lleno de abominaciones, de inmundicia. O sea, nada puro, nada santo, nada limpio. Inmundicia es sucio, y fornicación. No tanto físicamente, aunque sí tienen eso, pero la mayor afluencia es fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque están representando, dizque, a un Dios todopoderoso, pero adoran a otros seres, a otros entes satánicos, y hacen una mezcla que las personas por eso se emborrachan de este vino. Entonces, tenemos ya varias identificaciones sobre quién puede ser esa. Ahora, no es la única, repito. Yo no estoy diciendo que esta es, simplemente estamos poniendo sobre la mesa las diferentes posiciones para que usted, como oyente fiel, investigue. Si tiene un comentario, me lo manda y yo con mucho gusto en el otro mensaje hago mención. Entonces dice, y en su frente, versículo 5, un nombre escrito. Así que ella no se esconde, lo tiene en la frente. Y en el nombre dice un misterio. Wow, un nombre escrito y un misterio. Y el misterio es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Wow. Entonces,
nos da una referencia sobre Babilonia. Ya hemos dicho en capítulos anteriores que Babilonia viene de Babel. ¿Se acuerdan Babel? Después del diluvio, los habitantes de la tierra dijeron, ya Dios no nos va a volver a castigar más, vamos a levantar una torre tan alta que cuando venga la lluvia nosotros vamos a estar encima y no nos vamos a ahogar, ¿verdad? Querían como afrentar a Dios. Esto quedó a mitad de construcción, ahorita vamos a ver lo que significa quedar a mitad de construcción, pero de Babel, pues apareció Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor y una potencia completa. Al rey de Babilonia también se le subió el ego, el Señor lo castigó con 7 años comiendo pasto, pero había un orgullo, una prepotencia, ¿verdad? El pecado que comete el enemigo, ¿verdad? La soberbia, había mucha soberbia sobre eso y eso continúa hasta el momento. Entonces el misterio es Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ahora, cuando habla de misterio, yo busqué en la Biblia sobre los misterios que tiene la Biblia. Y mire qué interesante. El misterio primero que se encuentra es el misterio de la piedad. En Primera de Tesalonicenses 3:16 habla sobre grande es el misterio de la piedad. Wow, es un misterio que Jesús, dice el Dios, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo carne y habitó con nosotros. Eso nunca lo vamos a entender, por eso sigue siendo un misterio. El que el Señor Jesús more en el creyente, ese es otro misterio. Dios, siendo tan grande y tan poderoso, usa nuestro corazón como su hogar, ¿verdad? Lindo misterio. La iglesia es otro misterio. ¿De dónde salió la iglesia? Algunos dicen que el costado de Jesús, ahí comenzó la iglesia y hasta el momento el Señor tiene un pueblo especial que llama su iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? No todo el que dice que ya no es de la otra religión, sino que cambió, pertenece a la iglesia. Ese es otro misterio que algún día vamos a desarrollar. El endurecimiento de Israel para que le diera oportunidad a los gentiles a entrar en la gracia es otro misterio. El arrebatamiento, mal llamado rapto, otro misterio. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos. Por eso es que es un misterio. Y los que nos ocupan, la iniquidad del anticristo, ¿verdad? Que lo desarrolla Pablo a los tesalonicenses y que ya lo vimos en capítulos anteriores. Y el que tenemos ahora del misterio de Babilonia la Grande. Entonces dice, en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. Esa palabra es tan difícil, tan fea, pero de ahí es parte de su idiosincrasia. Ok, entonces vamos a ver de dónde viene esto, porque hay una raíz que fue la Roma que el Señor Jesús vivió en el tiempo del Señor Jesús. Había una Roma imperial y de ahí se desprende toda una serie de sectas y de dogmas hasta el momento y una mezcla increíble sobre la verdad y sobre dogmas, ¿verdad? Inventos de religiones. Primero comienza la Roma, en este caso Roma imperial, y en el año 1100 hay una primera división. Ya no querían estar bajo el mandato del papado, entonces ellos se dividen en los ortodoxos rusos y griegos. Esta es la primera división que se da de esta institución, ¿verdad? De Roma, los ortodoxos rusos y griegos. Y en el año 1500, en el siglo XVI, pues se dan unos movimientos importantes que fueron los que formaron la base, entre comillas, cristiana de Estados Unidos, que son los luteranos, los anglicanos y los calvinistas. Estas instituciones están casi en todo el país y una iglesia antigua y grande son los luteranos, los anglicanos y el movimiento calvinista. Me acuerdo cuando comenzamos Oasis allá en la 139 y en la 1000, la iglesia que rentábamos era una iglesia luterana.
Y entonces a mí me decían, ¿por qué rentamos este cuartito en vez de rentar la iglesia completa? Y entonces yo lo llevé y le dije, no, mire, venga, vea, aquí en medio pasillo estaba un bautisterio para bautizar niños y imágenes por todo lado. O sea que ellos salieron de la iglesia romana, pero se trajeron las mañas, solamente que ya no están bajo el dominio del Vaticano, pero todas las mañas y las falsas doctrinas se las trajeron. Así que de estas divisiones, lamentablemente ahorita tenemos 32,000 denominaciones. 32,000 denominaciones. Este es un estudio serio sacado de un libro histórico de la iglesia romana. ¿Y qué creen? La iglesia a las que muchos asisten puede ser parte de estas 32,000 denominaciones. Siempre me han dicho, no, pastor, todas las iglesias son iguales. No todas las iglesias son iguales. Dependiendo su base doctrinal, así serán acertadas y cerca de la palabra o acertadas y cerca del ecumenismo. Ecumenismo es unión de todas las religiones, ¿verdad? Y eso es lo que el enemigo está queriendo formar ahorita. ¿De dónde es usted? Tal, perfecto, venga, aquí lo recibimos. ¿Qué cree usted? Tal cosa, venga, aquí lo recibimos. Lo importante es que estemos unidos. Mucho cuidado con este ecumenismo que significa unión de todas las creencias y sectas. Pero sigue diciendo el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Wow. Entonces ella estaba ebria. Primero hace dos divisiones. Uno, los santos, que sería todas las personas que han creído en el Señor, que han defendido la fe, y otros que por defenderla los mataron, los mártires de Jesús. Wow. Ahora, después de la predicación del hermano Jorge sobre la sangre, sobre las sangres, dijo él, de cuando Caín mata a Abel y le están cobrando las sangres de sus hermanos, pues aquí entendemos más, ¿no? Porque ellos mataron a ciertos santos, a ciertos mártires, pero no solamente a ellos, sino que toda la descendencia que pudieron haber tenido están esta mujer ebria de estas sangres de los santos y de los mártires. Imagínense, por ejemplo, dice que Caín mató a Abel, que de Abel no hubiera muerto, ¿qué descendencia más preciosa hubiera tenido él? Una descendencia de gente adoradora, de gente que busca del Señor, que teme del Señor. Hubiera sido otra la historia de la humanidad. Así que cuando Caín mató a Abel, no solamente mató a Abel, sino que la sangre de toda su descendencia se fue con él. Así que esta mujer está ebria de las sangres, vamos a decir, de los santos y de las sangres de los mártires de Jesús. Y cuando vi, dice Juan, quedé asombrado, con gran asombro. Wow, fue tanta la sangre que vio, ríos de sangre que han derramado a esta gente, han matado miles de personas creyentes en el Señor. Por eso es que hay un juicio sobre esta mujer. Ahora, uno piensa que esto fue hace muchos años, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los primitivos. Pero hermanos, hace poco estaba viendo unas noticias en Canadá. Y en Canadá las personas se encontraron debajo de las iglesias católicas un montón de esqueletos de niños y jovencitos que habían matado y los habían enterrado. Pero no cientos, miles de esqueletos ahí. Y entonces cuando vieron ellos ahorita comenzaron a hacer justicia. Y aquí puse unas fotos de 2 iglesias que han quemado. Esto fue la semana pasada o antepasada en Canadá. Así que hermanos, aquí hay gente que está queriendo vengar la sangre de estos mártires de Jesús. Amén. Así que hermanos, estamos en medio de lobos, tengan mucho cuidado. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, aquí está otro misterio, el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae. Entonces no es que la mujer domina a la bestia, sino que la bestia trae a la mujer, ¿verdad?
digamos, si hay un caballo de carreras y el que lo va galopando, el que lo galopa está llevando al caballo. Pero si es un niño el que está montado, pues no, es al revés. El caballo es el que lleva al niño nada más está sentado. Pues aquí habla de la bestia que trae a esta mujer. O sea, la bestia es la que tiene el poder y el que tiene el plan, y la mujer nada más lo sigue. Dice que esta bestia, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces vamos a ver, porque Apocalipsis está lleno de muchos misterios, de muchas claves, de muchas enigmas ahí, ¿verdad? Habla de muchas cosas que es difícil de entender. Vamos a ver qué es cabezas y cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, comienza a explicar sobre quién es. Y esta explicación, en vez de decirnos, oh, ya entendí, más bien nos confunde más. Porque dice, la bestia que has visto era y no es. Ay, Señor, ya la primera adivinanza aquí. Era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores, ¿verdad? Entonces, ¿quién es esta bestia que era y no es? Le preguntamos a la Biblia qué dice, porque está difícil de comprender. Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia. Y ahora nos da un dato más para confundirnos un poquito más, que era y no es y será. Ay, Señor, pues vamos a ver qué nos dice la Biblia, pero describamos primero qué es esto, porque siempre me preguntan, pastor, nosotros vamos a ver al anticristo, nosotros vamos a ver aquí a la bestia, vamos a estar en ese tiempo. Pues aquí la Biblia nos los explica, dice, y los moradores de la tierra, que está hablando de la humanidad completa, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, esos son los que se van a asombrar viendo a la bestia. Entonces, ¿quién va a ver a la bestia? La respuesta es los que no están inscritos en el libro de la vida. Yo le pregunto, ¿está seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida? Porque si no, vaya preparándose porque la bestia se le va a aparecer. Ahora, este versículo se ha prestado para algunas doctrinas sobre que si nosotros estamos predestinados para salvación o predestinados para condenación. Y este versículo pues nos dice como algo que nos saca un poquito de contexto. Dice que son los nombres que están inscritos desde la fundación del mundo. Entonces eso significa de que usted antes de nacer ya su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Oh, entonces antes de nacer somos salvos. Momentito, ahorita explicamos. ¿Por qué? Porque esta doctrina de la predestinación, algunos lo han tomado de la forma negativa, ¿verdad? Los calvinistas dicen, no, pues usted si está predestinado para ser salvo, va a ser salvo. No importa que haya pasado toda su vida en pecado, en borracheras, robando y todo, pero al final se convierte y es salvo. Ahora, si usted está predestinado para condenación, aunque haya nacido en un hogar cristiano, haya visitado la iglesia, se haya golpeado el pecho, haya servido y todo, al final ha sido una cosita mala y se condena. Eso no tiene ninguna base bíblica, eso es una doctrina, un dogma que estableció el calvinismo y no creemos en eso. Pero, entonces, si estamos inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, no hay problema, podemos hacer lo que queramos porque ya estamos salvos. Momentito. Creemos en la predestinación en el hecho de que Dios, antes de que usted naciera, ya quería y hizo un plan para salvarlo. O sea, usted está predestinado para ser salvo. Pero la voluntad suya cuenta. Lo que usted haga, lo que usted decida, cuenta. Dios no tiene robots, Dios no tiene personas obligadas. Dios te da una libertad para escoger entre el bien y el mal, entre la bendición y entre la maldición. Entonces el Señor de tal manera te amó que dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga
vida eterna. O sea, el Señor quiere que todo el mundo sea salvo, pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente no quieren entrar en el camino, no quieren nada con el Dios. Dios no existe, para mí Él no me va a dominar. Algunos famosos ahorita, cantantes que están diciendo, a mí la Biblia no me va a decir cómo vivir, yo vivo como me dé la gana. Ok, Dios no lo va a mandar un rayo. Oh, entonces, aunque Dios quiera que esa persona sea salva, si él no quiere nada con Dios, Dios no lo va a obligar a venir acá. Entonces, sí hay un plan para que todo el mundo sea salvo, pero eso no significa que todo el mundo va a ser salvo. Van a ser salvos los que reconozcan su condición y vengan a los pies del Señor para recibir salvación. Entonces, ¿cómo es esto de que ya está inscrito en el libro de la vida? Ya su nombre está inscrito. Si está escrito, ¿qué? ¿Ya va a ser salvo? Pues no. El lápiz que inscribe el libro también tiene borrador. Ay, pastor, deja de estar diciendo esas herejías. ¿Cómo que el lápiz de Dios tiene borrador también? Pues mire lo que dice Apocalipsis 3:5. El mismo Apocalipsis nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Oh, entonces si usted vence y se viste de vestiduras blancas, su nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Ahora lo voy a decir de la forma contraria. El que no venza y el que no quiera vestirse de vestiduras blancas, sino que quiera tener las vestiduras sucias de pecado, a ese sí voy a tener que borrar del libro de la vida. Oh, entonces, la tal predestinación de que usted se puede portar como quiere y que ya va a ser salvo, no existe. Aquí hay una condición, vencer y vestirse de vestiduras blancas. Yo sé que usted, que ya recibió al Señor Jesús, usted que cree en el Señor, está luchando, está tratando de vencer. Ahora, ¿vencer de qué? ¿Por qué? Porque no es que va a aparecer esta bestia que estamos hablando ahí, que la va a agarrar a la fuerza a usted. No, hay un sistema en el cual vivimos, hay una corriente fuerte que está arrastrando a los que ya creen. No es cuestión de que ya estamos separados ahí en el jardín del Edén y no entra diablo ni nadie que nos moleste. No, estamos en medio. El mismo Jesús dijo, no quiero que los quites del mundo, estamos en el mundo. Quiero que los guardes del mal. Quiero que los guardes de que ellos nieguen su fe. ¿Por qué? Porque la corriente se los lleva. Entonces, hermanos, estamos en esta corriente y el Señor te manda un salvavidas, te manda un bote, te manda a alguien para salvarte. Si usted acepta ese plan de salvación, el Señor te rescata. Pero si no, la corriente te llevará y ya sabe a dónde va esa corriente. Entonces, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y a otra cosa linda, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles que están haciendo este juicio para que no te toquen. Entonces, hermanos, primer consejo que les doy por esta tarde preciosa es: asegúrate que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. No es haber salido de la otra religión. No es que ya no vas allá, sino que vienes acá. No es que estás asistiendo a una iglesia disque cristiana. Mucho cuidado. Es el vencer y vestirse de vestiduras blancas. Amén. Ok. Entonces dice que los que están inscritos en este libro de la vida se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Wow. Era, no es y será. Vamos a tratar de explicar esto. Está difícil, pero concéntrense para que lo podamos entender. Por eso es que el versículo 9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Wow, como quien dice, pidamos la sabiduría de Dios para que nos haga entender. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya vimos este versículo, pero ahora lo vamos a enfocar no en la parte geográfica, sino que en la parte histórica sobre esta definición de los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer.
Siempre hemos dicho que Apocalipsis está de la mano con Daniel. Daniel recibió revelaciones sobre estos últimos días y Juan, por el mismo ángel, es confirmado y lo está poniendo. Entonces veamos qué dijo Juan, qué fue lo que recibió Juan cuando se interpretó este sueño sobre la imagen, una imagen grande. ¿Se acuerda? Aquí tenemos una fotografía, un dibujo de esta imagen que estaba con varios metales. Dice que la cabeza de hierro, bueno, hay varios metales, ahorita los voy a decir, y representado también por animales. Pero está hablando sobre imperios, el babilónico, el medo-persa, el de Grecia y el de Roma, ¿verdad? Y al final una unión que es la Roma dividida. Entonces, para entenderlos, hice un gráfico en Excel sobre esto, ¿verdad? Y si usted quiere verlo después y estudiarlo, ahí están las fechas sobre cuándo fue cada uno de estos imperios. Están 5, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Roma dividida. La Babilonia representada por la cabeza de oro, los pechos y los brazos por Medo-Persa, el vientre por Grecia y las piernas por la Roma política que estaba en el tiempo de Jesús, y los pies, los 10 dedos por la Roma dividida. Ok. También vimos que estaba representado por animales: león, oso, leopardo, la bestia y los cuernos. Pero eso lo vamos a explicar en otro capítulo. Por el momento, veamos el versículo que dice: y son 7 reyes. 5 de ellos ya han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¡Wow! Entonces aquí nos da la división, ¿verdad? Son 7. Primero, el 7, un número especial y que aquí se usa también. 7 reyes, o sea, 7 imperios, 7 países importantes, 7 gobiernos, 7 gobiernos. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Entonces, vayamos por pedazos. ¿Quiénes son los 5 de ellos que han caído? Pues los que vimos al principio: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Acuérdense que Grecia fue el último imperio, fue antes de Cristo, 300 años antes de Cristo. Alejandro el Grande, que comenzó a conquistar todas las poblaciones alrededor de Grecia y a helenizar, a hacer que todo el mundo hablara griego. Fue parte del plan de Dios para que ahora nosotros podamos tener una Biblia que la entiende la mayoría de personas, porque el griego se esparció en todas las áreas. Fue el último. Entonces estos fueron imperios que dominaron siempre a Israel, perdón. ¿Se acuerdan de cuando vino Jacob con su familia? Llegó a Egipto porque ahí estaba José. Y ahí comenzaron 30 años preciosos, donde los trataron como reyes, pero cuando murió José y murió el rey, los esclavizaron y pasaron 400 años de cautiverio. Después Asiria conquistó Egipto y también los llevó cautivos. Después Babilonia conquista Asiria y ahí es donde se llevan también a los jóvenes hebreos. ¿Se acuerdan? Ahí iba Daniel, Esdras, Nehemías, los 3 hebreos, todos esos en el tiempo del Medo-Persia. Y en ese tiempo de Medo-Persia también Esther estuvo ahí con Artajerjes y salvó cierta parte del pueblo judío, y al final pues Grecia. Ahora mire qué interesante, porque cuando leemos el Nuevo Testamento hay una porción que es conocida por todos y siempre vemos el asunto de la mujer, que el agua que le da, y que por qué el Señor le da agua viva a ella, y que por qué le pide agua, y en eso le saca los trapos sucios, que 5 maridos ha tenido, y uno dice: qué bárbaro Jesús, ¿por qué tiene que estarle sacando la vida antigua? Pobrecita la mujer. Eso lo dijo literalmente y para el caso de ella, pero esta mujer tipifica a Israel. Y el Señor lo que le estaba dando era un mensaje a Israel. Y le dijo a esta mujer por Israel: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido.
Pero se estaba refiriendo a estos 5 imperios que ya han caído. Y el que ahora tiene, que era Roma imperial, tampoco era marido de Israel, o sea, no iba a fusionar con Israel. Entonces mire qué versículo más diferente viéndolo desde este punto de vista histórico, profético, escatológico. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, 5 imperios han estado sobre Israel y el imperio que está ahora no lo va a dominar, no va a ser parte de Israel, ¿verdad? 5 maridos has tenido, el que ahora tienes, Roma imperial, no es tu marido. Así que el Señor nos dice claramente, no es tu marido Roma, no nos vamos a meter bajo ese dominio. Ok, entonces ya sabemos quiénes son los 5 que han caído, ya sabemos quién es el que es en el tiempo de Juan, en el tiempo de Jesús, que era Roma imperial, pero dice, el otro aún no ha venido, porque en el tiempo de Juan y el tiempo de Jesús todavía no existía la Iglesia Católica. Perdón para esos padres que andan diciendo que la iglesia que dejó el Señor Jesús fue la católica y que Pedro llegó a Roma y que fue el primer papa. Eso es completamente equivocado. 325 años después de Jesús, ya habiendo muerto todos los apóstoles, Juan incluyendo y todo, ahí la unión del gobierno con la iglesia, comenzó esta institución que se llama la Roma religiosa, la Roma espiritual, ¿verdad? Entonces, el otro todavía no había llegado, llegó 325 años después. Así que, hermanos, si a usted le han dicho que la iglesia que salió de Jesús es la romana, la historia nos dice que no. Hay un remanente fiel. Cuando vio esa fusión que cambiaban a Zeus y pusieron a Pedro, cambiaron a Diana y pusieron a María, y así comenzaron a llenar de santos para que siguieran adorando, cambiaron los días, cambiaron todo. Mucho cuidadito, esa no es la Roma que el Señor quiere que te domine. La palabra del Señor es la que te va a dominar. El otro aún no ha venido. Entonces, viéndolo desde el punto de vista romano, repito, no es la única posición, pero es una de las más aceptadas. Pues los 5 que cayeron, comenzó el papado con el Pío XI, después Pío XII, después Juan XXIII, Pablo V y Juan Pablo I. Esos son 5 que ya no son, ¿verdad? Ya pasaron a la historia. Pero dice que son 7 reyes, 5 de ellos caídos. Uno es, ¿cuál será el que uno es y cuál será el otro que aún no ha venido? Después de Juan Pablo I, llegó Juan Pablo II. Ya nosotros sí nos dimos cuenta sobre este papa. Para la población que tenemos ahora, las personas que ya son mayores, sí conocieron y sí tuvieron la influencia de este Juan Pablo II. Fue uno de los más queridos en los últimos tiempos y fue un misionero, anduvo por todos lados. ¿Por qué? Porque él estaba estableciendo una base para lo que tiene que venir ahora. Entonces, que uno en el tiempo de esta profecía es Juan Pablo II. Y el otro aún no ha venido. ¿Quién era el que no había venido todavía? Dice, y cuando venga, da no es que estamos hablando como las profecías de Nostradamus, ¿verdad? Ni del otro papa que comenzó a decir cuántos papas iban a ser. Pero aquí la Biblia nos dice, y el otro, cuando venga, es necesario que dure breve tiempo, dice la palabra del Señor. Entonces, vimos primero los imperios en forma de Daniel que ya pasaron, pero ahora vemos al otro que no ha venido. ¿Quién fue el que llegó y que duró poco tiempo, según la historia papal? Pues fue el Benedicto XVI, ¿verdad? Llegó, pero duró poquito tiempo. Él solito se salió. Está vivo todavía, pero ya no es papa. ¡Wow! Entonces mire cómo la palabra se cumple y podemos ver la historia cómo se da. Entonces, aunque no es la única interpretación, pues es algo que nos compete y lo asociamos con eso. Entonces, ¿a dónde aparece el papa que tenemos ahora? Veamos qué dice.
la bestia que era y no es también el octavo. O sea que eran 7 y ahora aparece un octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Eran 7, pero dice que este es de entre los 7. ¿Por qué? Porque el otro todavía no ha muerto, no se fue. Ahí está, pero se metió este otro. Entonces uno dice, wow. Ahora, ¿por qué menciona la palabra octavo específicamente? Ahora, ¿tendrá alguna injerencia esto con la historia que tenemos ahora, la realidad que tenemos ahora? ¿Se acuerdan los que están siguiendo fielmente todos los capítulos de Apocalipsis? Que en capítulos anteriores hablamos sobre la moneda que hizo Europa, sobre las 10 regiones del mundo. ¿Sí se acuerdan? Si no, pueden ver los videos anteriores que explicamos bien sobre cuáles eran las 10 regiones que han dividido el mundo. Pero lo interesante es la parte que está abajo. La parte que está abajo en el poco inglés que tengo, pero la traducción dice: después del cambio, el octavo es el 666. En la moneda habla del octavo y dice que es el 666. ¡Wow! Entonces, algo tiene que ver el octavo, porque aquí dice, y el octavo, y también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Perdón si estoy hablando palabra de Dios sobre quién es Ahora, después de estudiar esto, me hicieron un comentario, porque yo mencioné al Papa que está actualmente. Y me dijeron, pastor, está bien que él cumpla con esta descripción, pero hay un Papa negro que está detrás de todo esto. Y no es físico, sino que es un poder que es el Papa negro que llaman ellos. Y hay mucho que decir sobre ello, no vamos a profundizar. Pero entonces, digamos que el octavo, que es entre los 7 y va a la perdición, tal vez no sea solamente la Iglesia Católica, el Vaticano y todo este sistema papal, sino que todas las religiones y países que se están agrupando con ella, porque ahorita el trabajo es unir todas las religiones. El trabajo de este hombre es decir que cualquier religión es aceptada y que lo importante es estar unidos para un mismo propósito. Y entonces ahí han entrado árabes, han entrado griegos, han entrado musulmanes. Hay más musulmanes en el mundo que católicos. O sea que este es un poder que hay. Ese octavo no necesariamente tiene que ser el Papa Francisco, sino que puede ser el Papa negro, el Papa que tiene el poder detrás del trono, que está gestionando todo eso. Por eso le digo que esto es interpretación, no necesariamente lo que está escrito, sino que estamos interpretando, tratando de interpretar y entender lo que la palabra nos dice. Así que, hermanos, mire que este versículo nos habló sobre toda la historia, y el que está ahora, o el cabecilla de lo que va a formar un poder, no solamente del Vaticano, no solamente de la Iglesia Católica, sino de todas las religiones alrededor, que dice la palabra del Señor lo que van a hacer. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea que hay 10 reinos. Mire que la moneda decía que las 10 regiones, tal vez pongan un rey en cada una de estas regiones, dominando todas esas áreas. Son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea, se está gestionando, pero todavía no está oficial. Pero por una hora, aquí cuando hablo de una hora no es necesariamente de una hora de reloj, sino que por un tiempo recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces aquí nos habla de que sí va a haber un dominio mundial, un control mundial, un solo líder dominando estos 10 que están en posiciones importantes, haciendo la voluntad del líder principal, porque se está hablando ahora del nuevo orden mundial, está hablando de la unión de todas las religiones, de todos los políticos, de todas las monedas. Entonces aquí la palabra nos es clarísima. 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¡Wow! Tremendo. Esta bestia trabajando fuerte porque sabe que los días le son cortos.
Ahora, mire qué poder tiene este hombre o esta institución que viene a Estados Unidos. ¿Se acuerdan que hablamos hace muchos capítulos que Estados Unidos comenzó con personas que venían de Europa y lo primero que pusieron en la Constitución es: no queremos ni reyes ni queremos papas? No reyes y no papas. Queremos un país gobernado por hombres y con una constitución diferente. Por eso en el 1776 escribieron la Constitución de los Estados Unidos. Pero ahora ya aceptan y reciben, y en las instituciones más honrosas, como es la ONU, como es el Congreso, wow, y el hombre dictaminando sus políticas de unión, wow. Ahora, ¿se acuerdan que comenzó todo con una torre a medio construir? Y uno dice, bueno, esa es historia, eso ya pasó. Pues no. El edificio de la Comunidad Económica Europea ahorita se dio, y qué casualidad, no fue que no les alcanzaron los ladrillos, pero sí lo dejaron como a medio construir, fíjese, como para hacer un enlace, ¿verdad? De dónde es que proviene toda esta unión. Y aquí tenemos este edificio mal construido. Y Roma, por supuesto, que ya se sabe que está a medio construir, también hay una parte sí, otra no, para hacernos ver de que sí hay un poder. Y las personas que se están uniendo ahorita en la Comunidad Económica Europea, miren lo que tienen atrás: un ente satánico con alguien que los está como guiando para los planes que tiene el enemigo. Fíjese que en un recorte de periódico, lo saqué y dice: el Vaticano propone crear una autoridad pública mundial para controlar el sistema financiero. Entonces aquí tenemos una política de poner a alguien con una autoridad mundial único, y las 10 regiones que ya vimos. Y aquí tenemos fotografías de todos los presidentes que se van a inclinar, a ponerse a las órdenes de este sistema. La primera foto que tengo es de su expresidente, ¿verdad? Que aunque dijeron que era cristiano, pero antes de convertirse, me imagino, pues fue a rendir cuentas ahí, porque ahí está cerquita. También tenemos al ayatolá, al presidente de Francia, de Rusia. Todos estos van y se ponen a sumisión de este sistema. ¿Por qué? Porque es poderoso y tiene muchas riquezas, y por eso es que domina con el dios Mamón. Ahora, hay unas postales en Europa, y dice este reportaje de una revista oficial allá, dice: ¿sabías que la mayoría de los diseños, sellos, estatuas e imágenes de la Unión Europea es una representación de la bestia junto con la mujer que la monta, incluyendo la moneda, el dinero de Europa? Wow. Voy a hacer grande una de las imágenes, y aquí tenemos a la bestia y a una mujer encima. ¿Por qué? ¿Por qué ponen una identificación como esa? Hermanos, porque la palabra se está cumpliendo al pie de la letra, y hay un sistema que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque dice que estos tienen un mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito de ellos? Entregar su poder y autoridad a la bestia. Entonces, todo lo que se está dando ahorita es con un propósito. ¿Qué unión de países? Unión de monedas, unión de creencias religiosas, unión de lo que sea. Un propósito: entregarle el poder a la bestia, al enemigo. El enemigo va a dominar el mundo por un tiempo corto, pero lo va a dominar. Pelearán, y mire qué altivos, pelearán contra el Cordero. O sea que ellos están uniéndose en fuerzas, no solamente humanos, sino que también gente fuera de nuestro contexto espiritual, ángeles caídos, y van a pelear contra el Cordero. ¿Se acuerda que hablamos sobre un ejército de 200 millones? Pues no hay un ejército ahorita en ningún país que tenga esa cantidad de soldados,
pero la unión de todos, incluyendo ángeles caídos, van a ser 200 millones. Dice Juan, yo oí su número, 200 millones pelearán contra el Cordero, y el Cordero, ¿qué va a hacer? Por supuesto, el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Repito, Yahshua HaMashiach es Señor de señores y Rey de reyes. Y todos estos reyes que están poniendo, Él es superior. Y todos los señores que están ahorita levantándose, incluyendo la bestia, Él es superior a estos señores. Y los que están con Él, y aquí viene la pregunta, ¿quiénes están con Yahshua? ¿Quiénes están con Jesús? Los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Y mire que hace 3 divisiones, ¿verdad? Ahora, cuando yo digo llamados, ¿qué versículo les recuerda? ¿Se acuerdan cuando el mismo Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos, en este caso elegidos? Entonces, hermanos, hay muchos que han salido de este sistema, han sido llamados por el Señor y han aceptado, pero de esa cantidad a que estén fieles es muy diferente. Ahora, de todo ese montón de llamados, hay unos que son elegidos para llevar la palabra, para establecer el reino del Señor en esta tierra y todo. Pero de estos 2 grupos va a salir el grupo de los fieles, Entonces, ¿a cuál grupo pertenece? No, pastor, por supuesto que a los fieles, ¿o sí? Pues hermanos, hagamos cuentas. ¿Seremos de los llamados? ¿Seremos de los elegidos? ¿O estaremos en el grupo de los fieles? ¿Se acuerda el versículo sobre el libro de la vida? ¿Qué dice? El que venciere, cambiémosle por el que sea fiel, no será borrado su nombre del libro de la vida. Wow. Me dijo también, las aguas que has visto, esto ya lo vimos, donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste de la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Miren qué tremendo. Primero se van a hacer 10 regiones, 10 poderes con 10 reyes que van a gobernar por un tiempo. Pero después de estar gobernando, ya no van a ver con buenos ojos a la ramera, al Vaticano, a todo este sistema. Ya no van a dejarse gobernar por este ente del enemigo. Y dice que lo van a ver con malos ojos, la van a aborrecer, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Así que, señores del Vaticano, yo no sé si ustedes leen la Biblia o solamente sus escritos y encíclicas, pero la palabra de Dios tiene juicio para esta institución. Ahora, si no es institución, me estoy equivocando sobre específicamente el Vaticano, será la institución que sea formada por este y por todos los que se unan a este sistema, pero el fin de ellos es que la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes, la quemarán con fuego. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, que se pongan de acuerdo a dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, hermanos, cambiemos el concepto. Hay hermanos, pastores que dicen, hermanos, ¿por qué no nos unimos y comenzamos a pedirle a Dios que elimine al enemigo, que elimine a este anticristo, que elimine a la bestia, que el Señor establezca su reino? Esa es una oración fallida, porque el mismo Señor está permitiendo que pase, porque es parte de su plan de juicio contra esta gran ramera. ¿Se acuerdan del tiempo de José, del tiempo de Egipto, cuando llegó Moisés, 400 años después, dijo, deja ir a mi pueblo? Y él dijo, no, a las buenas no. Comenzó a mandar plagas. 1, 2, 3, no me acuerdo específicamente en cuál plaga. Dice que este gobernante pues dijo, no, pues sí, voy a dejar ir al pueblo, voy a dejarlos ir. ¿Y sabe qué hizo el Señor?
dice que endureció el corazón de Faraón para que no los dejara ir, porque el Señor quería enviar las 10 plagas que representaban los 10 entes satánicos que gobernaban a este país. Él quería destruirlos completamente. Entonces él mismo endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir al pueblo, hasta que llegó la 10ª plaga, y entonces sí, ya salieron. Pues en este caso dice, para ejecutar lo que Dios quiere. Es plan de Dios, que se pongan de acuerdo, que den el reino a la bestia. Va a pasar hasta que se cumplan las palabras de Dios, hasta que se cumpla cada una de estas profecías. Y entonces dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Si en caso teníamos dudas, pues aquí lo vuelve a repetir. ¿Y cuál es esta gran ciudad que está sobre 7 colinas? Pues ya vimos que es la Roma, ¿verdad? Roma. Así que esto no termina aquí, hermanos. Este es el capítulo 17. El capítulo 18, que vamos a ver la próxima semana, dice la caída de la Gran Babilonia. Porque aquí se está anunciando, pero aquí vamos a ver cómo es que cae y por qué cae. Y dice que se va a caer porque se ha hecho habitación de demonios. Demonios. Hay una imagen que la vamos a ver en el próximo capítulo, donde sí, Roma está gobernada. Pero dice el versículo 1 del próximo domingo, del próximo capítulo: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, a la tierra fue alumbrada con su gloria. Y miren que dice otro ángel descender del cielo, parece como que es repetitivo. Bueno, si es ángel viene del cielo. No, fíjese, no todos los ángeles vienen del cielo. Hay ángeles de Dios que sí obedecen la voz de Dios, los mandatos de Dios, y que vienen a hacer estas copas a derramar, y hay ángeles caídos que no vienen del cielo. Por eso es que aquí especifica: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Mire que cuando vienen del cielo vienen iluminados, ¿verdad? Por eso lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Se acuerdan de Moisés? Bajó de la presencia del Señor y venía con su rostro iluminado. Este dice que alumbró de gloria la tierra y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, hermanos, atesoren lo que han escuchado ahora. Si tienen algún comentario, envíenmelo por favor. Y el otro domingo vamos a estar hablando sobre el capítulo 18 y sobre esto que está grave, pero es una realidad. Así que Dios los bendiga. No se asusten. La Biblia no es para asustar a nadie. El que viene a Dios por susto, rapidito se regresa. Cuando han habido terremotos y inundaciones y todo, hay un montón de gente que llena las iglesias, pero un ratito se va, porque aquí no es cuestión de susto, cuestión de convicción de quién es tu Señor, el Dios Todopoderoso o este dragón que está dominando y quiere terminar dominando el mundo. Dios los bendiga, compadre.